Muy bien, bienvenido a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a continuar, esta es la segunda parte del estudio que comenzamos el domingo pasado, sobre el quinto mandamiento. Ya vamos en la mitad, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Ya hablamos de cómo el cuarto mandamiento era una bisagra, era una especie de punto de quiebre, ¿verdad?, entre los primeros 4 que tenían que ver con nuestra relación con Dios y los últimos 6 que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Y hemos seguido avanzando, ¿verdad?, después del cuarto mandamiento al quinto mandamiento, en el que estamos actualmente, y que ya directamente tiene que ver con una responsabilidad fundamental hacia nuestro prójimo. Y esto comienza, ¿verdad?, en el hogar. Y es por eso es que el Señor estratégicamente pone aquí este mandamiento, para que así se establezca desde un principio y, de hecho, cronológicamente en nuestra propia vida, desde la infancia, la necesidad de honrar a aquellos quienes son nuestra autoridad. Si aprendemos a respetar a nuestros padres, si aprendemos a honrarlos, si aprendemos a obedecerlos desde temprano en nuestras vidas, luego en el desarrollo de nuestra vida vamos a tener mucho menos posibilidades, ¿verdad?, de deshonrar, de desobedecer y de, ¿verdad?, ser rebeldes ante la sociedad que está en nuestro entorno. Si es que aprendemos el respeto en el hogar, van a haber mucho menos posibilidades que después durante nuestra vida caigamos, ¿verdad?, en pecados tan terribles como el asesinato, la codicia, el adulterio, etcétera, etcétera, y otras cosas más que tienen que ver justamente con el desarrollo del resto de estos mandamientos que el Señor nos presenta. Así es que es un mandamiento también, bueno, cada uno de ellos es fundamental, es importantísimo, pero yo encuentro que en cuanto a nuestras relaciones sociales, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, es sumamente relevante, es sumamente importante. Y aquí implica no solo el desafío de nosotros como hijos en nuestras relaciones con nuestros padres, sino que también vamos a ver qué es lo que nos compete a nosotros como padres en cuanto a transmitir, ¿verdad?, estos valores y estos principios a nuestros hijos. Así es que en realidad es un mandamiento transversal a toda, ¿verdad?, generación. Y asimismo, como todo el resto de los 10 mandamientos, es un mandamiento moral que se basa, que se fundamenta en una verdad absoluta y en principios perdurables, ¿verdad?, que aplicaron no solamente en la nación de Israel, sino que también tienen una aplicación práctica hasta nuestros días. Y esa es la base también, el formato que estamos tratando de impartir a través de estos estudios. No solo entender el impacto y la profundidad o el sentir, ¿verdad?, que cada mandamiento implica, ¿verdad?, e implicó en la nación de Israel, sino que también, ¿verdad?, cómo eso tiene un efecto y cómo se aplica hoy en día en nuestras vidas cotidianas. Además, es importante siempre señalar que detrás de cada mandamiento, ¿verdad?, hay un principio fundamental. Por ejemplo, y eso ya lo hemos explicado varias veces, detrás del mandamiento no matarás, obviamente está el principio de honrar, de respetar y de honrar la vida, ¿ya? Y este principio de honra, de respeto, nace fundamentalmente en el hogar. Y nuevamente, por eso es que este quinto mandamiento es también súper importante. Y está al comienzo, ¿verdad?, de mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Ahora bien, vamos una vez más a Éxodo 20:12, que ahí tenemos el texto del mandamiento, ¿verdad?, que estamos estudiando, y vamos a leer todos juntos el versículo 12. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco, Señor, porque a través de ella somos edificados, somos desafiados, y te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, para así poder también hacer carne esto en nuestras propias vidas.
no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. No solo entender intelectualmente lo que tú nos estás diciendo acá, sino también a aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, de tal manera que tu palabra se haga real en nosotros. Señor, nos encomendamos en tus manos y al obrar de tu Espíritu, y todo esto, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre. Qué importante, ¿verdad?, es la honra. Y vamos a explicar qué significa esta palabra. Pero antes de eso, siempre que pienso en este mandamiento, a mi mente viene a la memoria un recuerdo de hace muchos años atrás, de un joven predicador en una conferencia a la que participé, a la que pude estar, y que a él en su oportunidad le correspondió impartir la palabra. Y una de las cosas que nunca, jamás se me va a olvidar fue la actitud de este joven predicador. En algún momento en que él estaba hablando acerca de la libertad que tenemos en el Señor, en algún momento, ¿verdad?, cuando él estaba hablando de la importancia de poder tener una actitud cercana con la gente, sobre todo desde el punto de vista de él como joven predicador, él se puso a hablar del uso de la corbata en los templos, en la iglesia, y particularmente en cuanto a los pastores, los misioneros o los hermanos de la congregación. Y esto se me quedó muy marcado, porque este joven, argumentando en cuanto a este tema, ya él mencionó de que cuando él era niño y adolescente, él fue hijo de misionero. Y como hijo de misionero, tenía que acompañar a sus papás en distintos lugares. Entonces, él comenzó literalmente a burlarse de sus papás. Porque cada vez que ellos, por ejemplo, iban de vacaciones, siempre tenían que llevar, ¿no es cierto?, en su maleta, en su bolso, una corbata. Porque el papá le exigía, ¿verdad?, a sus hijos que cada vez que fueran de vacaciones a algún lugar, no importa si era un lugar tropical donde hiciera mucho calor, no importa, ¿verdad?, si era un lugar muy informal donde todos andaban en polera, ¿verdad?, y short, ellos, ¿verdad?, iban a usar corbata. El problema no es el tema tan en sí de la corbata, sino algo que me impactó fue la actitud de burla, de descrédito y sobre todo de menosprecio con la que este joven usó esto como ilustración en relación a sus papás. Fue a tal grado su deslealtad, su burla hacia los papás por haberle supuestamente, en sus propias palabras, torturado con esta imposición, ¿ya?, que en ese momento yo me puse de pie, me acuerdo, en estas conferencias, y me salí del auditorio, ¿verdad?, me fui al baño y no volví a entrar hasta que el predicador bajó del púlpito. La verdad es que fue un desagrado y a la vez fue en mi corazón una ofensa grave, además usando el púlpito, ¿verdad?, el ser tan desleal y tan burlesco públicamente, no estando sus papás presentes, de hecho, ¿verdad?, de esa manera hacia sus padres. Qué triste, qué penoso. Yo no tengo nada en contra de usar o no usar corbata. Nosotros normalmente en nuestro culto usamos corbata porque queremos dar una señal, ¿verdad?, de formalidad y también de la importancia que le damos, ¿verdad?, a venir a adorar al Señor. Venir no de una forma descuidada, no de una forma, ¿verdad?, como casual, sino que darle la importancia al día del Señor y entendiendo que es una cita con nuestro Señor, venir de la mejor forma, ¿verdad?, que podamos. Ahora, en distintos contextos y distintas culturas esto puede ser distinto, ¿ya? Y obviamente es un tema que uno puede aplicar y uno puede usar criterio. Así que no es el tema en sí de la corbata el que quiero comentarles, sino de la actitud de este joven predicador hacia sus papás. Es decir, quizás este muchacho quedó traumado, quizás no le gustaba la imposición de sus papás, pero él no tenía ningún derecho a públicamente menoscabar, menospreciar la honra de sus papás. Eso ni siquiera fue un error. Eso lisa y llanamente desde un púlpito fue un pecado. Y un pecado grave además. Porque usando el púlpito en un contexto de una conferencia donde habían pastores, donde habían misioneros y hermanos de la congregación, él denostó, humilló y se burló de sus papás.
ese joven no va a tener mucho futuro, no va a tener mucha vida probablemente. ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerda que hay una promesa de larga vida. Y no solo se refiere a una larga vida cronológica, sino que a la bendición de esta vida que implica estar sujeto a los mandamientos del Señor. Entonces, eso impactó, me acuerdo, yo era todavía un pastor joven en ese tiempo, y desde ese tiempo aprendí la importancia de ser muy cuidadoso en lo que uno va a decir desde un púlpito. Y no, como se usa en términos, ¿verdad?, homiléticos, predicar en la carne. Es decir, de una manera, ¿verdad?, que no corresponde. La Biblia dice claramente en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa la palabra honra? Ya hablamos el domingo pasado acerca de que este principio implica darle importancia y relevancia, ¿verdad?, y es un elemento fundamental en la sociedad. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿ya? Un principio fundamental para nuestra sociedad, de darle importancia y relevancia a nuestros padres. También hablamos, ¿verdad?, de que este principio debe comenzar en el hogar. Y cómo este principio también implica una actitud hacia nuestros padres, ¿verdad?, que aprendemos desde la infancia, pero que también nos acompaña en el desarrollo de nuestra vida y tiene que ver también en nuestra relación con la sociedad que nos rodea. ¿Ya? ¿Dónde aprendemos a honrar a la autoridad? ¿Dónde aprendemos a, ¿verdad?, darle importancia a sujetarnos a las normas de las autoridades en nuestras vidas? Bueno, lo aprendemos, lo debemos aprender en el hogar. Si no respetamos y honramos y obedecemos a nuestros papás, difícilmente lo vamos a hacer ante una autoridad civil, ante una autoridad municipal, ante una autoridad escolar o simplemente ante una autoridad, ¿verdad?, que esté sobre nosotros, incluyendo, ¿verdad?, nuestra autoridad eclesiástica. Si no aprendemos a honrar y ser leales, por ejemplo, con nuestros padres en el hogar, ya probablemente no vamos a aprender a ser leales y honrar, ¿verdad?, a nuestras autoridades en la iglesia. Ya si menoscabamos, si menospreciamos, si nos burlamos, ¿verdad?, o hablamos mal a escondidas de nuestros papás en el hogar, probablemente eso mismo también nos va a llevar a seguir con la murmuración y la deshonra también, aún dentro de una congregación. Por eso es que este principio es sumamente esencial. Vamos a ver ahora 3 elementos más que son fundamentales con respecto a este mandamiento. ¿Ya? Vamos a ver que este mandamiento, en tercer lugar, este es el tercer punto del estudio que comenzamos el domingo pasado, este mandamiento implica, ya este principio perdurable, esta verdad absoluta, implica darle importancia y relevancia a nuestros papás. No como este joven que les mencioné en la introducción, que fue tan desleal, burlándose a sus papás, ¿verdad?, de una manera pública. Darle honra, importancia, darle relevancia a nuestros papás. Esto básicamente es no tomarlos a la ligera, no tomarlos en menosprecio, no tomarlos en menos, sino que darle la honra debida al estatus que Dios les asignó, como nuestras primeras y principales autoridades, comenzando desde el hogar. La palabra honra viene de la palabra hebrea, o aquí es usado el de la palabra hebrea kavod. Esa palabra kavod es la raíz primaria, ¿ya?, desde donde deriva la palabra kavod. Y si algunos, ¿verdad?, ya escuchaban en alguna oportunidad qué significa esta palabra kavod, en la Biblia esta palabra es traducida como gloria. ¿Ya? Kavod es la raíz primaria de la palabra en hebreo, de donde deriva la palabra kavod, que significa gloria, y que en este caso literalmente significa peso, influencia, relevancia, y da la idea de un peso abrumador y severo que nos mueve. Aquí el concepto de honra no es simplemente un respeto superficial, no es simplemente un respeto por el momento o solo por cumplir. No, tiene que ver con una actitud de influencia, de relevancia en nuestra vida.
y por ende implica nuestra actitud hacia nuestros papás de una forma respetuosa y de una forma importante. Y esto incluso no solamente desde nuestra infancia, sino hasta el último día que tengamos a nuestros papás vivos en esta tierra. Esto implica darle el honor y el respeto, ¿verdad?, que merecen nuestros papás hasta el último día de sus vidas en esta tierra. A mí me ha tocado ministrar en muchos funerales, más de los que ya tengo memoria. Y en muchos de estos funerales he visto cómo hijos, ¿verdad?, en el momento final, en la sepultura final, llorando desconsoladamente, buscan de alguna manera pedir perdón o llenar de honra y gloria, ¿verdad?, la memoria de sus padres, cuando en realidad, siendo bien honestos, no los respetaron, ni los obedecieron, ni les dieron honra durante la vida. Por más que llenen, ¿verdad?, de flores el ataúd, eso no va a compensar en nada lo que ellos no hicieron durante sus vidas. Por lo tanto, la honra que debemos darle a nuestros papás debe ser hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último instante que ellos partan de esta vida. Y de hecho, ¿verdad?, lo que queramos hacerle después en el funeral no debería ser más que, ¿verdad?, una consecuencia normal, natural, una expresión natural de algo que hicimos durante todo el tiempo en que ellos estuvieron vivos y que tuvimos el alcance de estar junto a ellos, la bendición de estar junto a ellos. Ahora, ¿qué implica, qué significa en términos prácticos dar honra a nuestros padres? Y vamos a ver aquí ya lo que yo llamo 10 mandamientos de la honra de los hijos hacia sus papás. Ya son 10 cosas prácticas que nosotros podemos hacer de una manera concreta de cómo honrarles. Por ejemplo, en primer lugar, honramos a nuestros papás oyéndolos atentamente, respetando y atesorando, ¿no es cierto?, sus palabras y principalmente obedeciendo lo que ellos, ¿verdad?, nos están ordenando, como también obedeciendo, ¿verdad?, los sentimientos o las intenciones que ellos puedan tener. No solamente de obedecer una orden directa, sino, ¿verdad?, de sus preferencias, de su forma de vida y cómo ellos, ¿verdad?, quieren conducirnos y enseñarnos a vivir la vida. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice aquí la palabra del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿qué dice? En todo. En todo, dice, porque esto agrada al Señor. ¿Qué significa en todo? Bueno, significa literalmente eso, en todo y en cada aspecto de lo que ellos traten de ser y guiar nuestras vidas. El Salmo dice, ¿verdad?, que los hijos son una bendición, son una honra de parte del Señor. Ya bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos. Dice la Escritura que los hijos son como una saeta. Y esto se refiere o ilustra la idea de que nosotros como papá tenemos la prerrogativa de guiar, ¿verdad?, el destino de nuestros hijos. De la misma manera que un flechero, ¿verdad?, apunta y lanza una flecha en una dirección, en un destino, de la misma manera, de la misma forma, los papás tenemos la prerrogativa de guiar, de conducir, de apuntar, ¿verdad?, en una dirección hacia donde queremos que nuestros hijos vayan. Y esto no solo implica órdenes directas de nuestra parte, sino también intenciones que puedan haber en nuestro corazón. La verdad es que obedecer a nuestros padres en todo significa incluso ser sujetos y sumisos a la actitud que ellos tengan hacia nosotros, cuando esto por supuesto corresponde, porque vamos a ver también más adelante que también hay una seria responsabilidad de nosotros como papás de guiarlos y conducirlos justamente en los caminos del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Así que los honramos oyéndolos, escuchándoles, ¿verdad? Nunca deberíamos decir de nuestras palabras, o nuestros hijos nunca deberían decirnos, ¿verdad? Eso deberíamos tomarlo incluso como una seria falta de respeto. Ya, papá, está bien. Ya, mamá, sí, suficiente. No, nunca es suficiente. Las palabras de una mamá, las palabras de un papá deben ser oídas con respeto y respetadas como corresponde. La intención que ellos quieren transmitirnos, las podamos comprender o no en nuestra mente más juvenil,
debemos nosotros respetarla y debemos honrarla. Ellos nos están dando tiempo, y aunque puede parecernos aburrido o puede parecernos repetitivo lo que nos están diciendo, por algo nos lo están diciendo. Probablemente ellos mismos tuvieron que aprender con dolor muchas cosas en su vida y están tratando de transmitirnos eso de tal manera que nosotros no tengamos que sufrir ese dolor que ellos sufrieron, ¿verdad?, para poder seguir con nuestras vidas. Por lo tanto, es importante escucharlos, callarse la boca simplemente y escuchar lo que ellos tengan que decir. Y no simplemente quedarnos en silencio como para que ya termine luego, mientras mi mente ya está pensando o divagando en otras cosas, sino realmente poniendo atención a lo que nos está diciendo, tratando de entender el por qué nos está diciendo eso. Incluso aunque podamos parecer de que no se aplica a nuestro contexto contemporáneo y moderno actual, porque quizás son cosas, ¿verdad?, del pasado, aún así deberíamos hacer el esfuerzo de aplicar eso a nuestras vidas. Bueno, eso que me está diciendo mi mamá, tal vez se aplicó, ¿verdad?, en los años en que ella fue joven, pero hoy en día es diferente. Ok, pero ¿cómo aplico yo eso? ¿Cómo aplico el sentir, el sentido, la intención de lo que me está diciendo mi mamá, mi papá, a mi vida hoy en día? Yo debo hacer ese ejercicio, yo debo hacer ese esfuerzo. No debo esperar que mis papás se pongan en mi lugar. Yo, como hijo, debo ponerme en el lugar de mis papás y buscar entender, ¿verdad?, el sentido, el sentir con el que me está diciendo las cosas. A veces, ¿verdad?, cuando nuestros papás se ponen más serios y firmes porque nos están diciendo algo serio, que probablemente en sus propias vidas lo sufrieron con mucho dolor, y por eso que le dan tanta seriedad. Esto es como cuando, ¿verdad?, le decimos a nuestro hijo, ¿verdad?, no te acerques a la estufa, y le decimos de manera muy fuerte, ¿verdad?, hasta que incluso lo podemos asustar. Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque seguramente algún día nosotros, ¿verdad?, en nuestra inmadurez o en nuestra impericia, ¿verdad?, nos quemamos con la estufa. Y eso nos produjo tal dolor que no queremos, ¿verdad?, que nuestro hijo sufra lo mismo. Entonces, nos corresponde a nosotros como hijos, ¿verdad?, tener una actitud sumisa y dispuesta a escuchar a nuestros papás y a obedecer también lo que ellos quieren transmitirnos, ya sea de manera clara, directa, ¿verdad?, o de manera, digamos, no directa o no tan clara, ¿verdad?, con la intención con la que ellos nos están diciendo algo. Así que escúchalos, óyelos y obedécelos en todo, ¿verdad?, en todo lo que te digan, si es que eso no contradice, por supuesto, ningún principio, ningún mandamiento directo de la palabra del Señor. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces son cosas muy prácticas, muy concretas. ¿Ya? Puede ser, abrígate porque hace frío. ¿Ya? Abrígate, lleva un paraguas porque va a llover y te vas a mojar. ¿Ya? Sécate el pelo porque si no se te va a enfriar y te va a dar sinusitis. Bueno, son cosas, ¿verdad?, que nuestros padres muchas veces nos decían y que a veces nosotros, no, pero si hace calor. Bueno, de alguna manera es importante que nosotros escuchemos y obedezcamos a nuestros papás. De esa manera, ¿verdad?, los honramos. De esa manera los respetamos. De esa manera valoramos lo que ellos nos tengan que decir. No nos quejemos después en la vida, ¿verdad?, si por problemas de salud sufrimos reumatismo, sinusitis crónica, ¿verdad?, si nunca obedecimos a nuestros papás cuando nos decían que nos abrigáramos. Ya no nos burlemos de ellos, ¿verdad?, cuando nuestros papás nos digan algo simplemente porque nosotros lo vemos de otra manera. Eso no corresponde y eso es desleal y deshonrarlos, es pecado. Otra forma de honrar a nuestros padres es alegrándolos y enorgulleciéndolos. Miren lo que dice Proverbios. En Proverbios hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Ya, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, 1 dice, los proverbios de Salomón. Aquí está escribiendo un hombre muy sabio, ¿verdad? Y luego dice, el hijo sabio, ¿qué dice? Alegra al padre. Ya, hoy en día es al revés, ¿verdad? Los niños buscan que sus papás los alegren a ellos. Todo el sentido de los niños hoy en día, ¿cuál es? Que sus papás los hagan felices. Eso es lo que mucha gente entiende hoy en día, ¿verdad?, de la crianza y de la infancia. La responsabilidad de los papás de hacer felices a los niños. Pero fíjate que la Escritura plantea algo totalmente opuesto. Dice, el hijo sabio alegra al padre. Es decir,
los hijos son los que deben alegrar y hacer felices a sus papás, no al revés. ¿Te das cuenta cómo la sociedad tuerce, ¿verdad?, muchas cosas? Pero dice el hijo necio, fatuo, necio, ¿verdad?, en términos más coloquiales, tonto, en su actuar, en su actitud, ¿qué hace? Es tristeza de su madre, es tristeza para el corazón de su mamá. Qué penoso, ¿verdad? Qué triste. Como hoy en día muchos papás se desvelan por hacer felices a sus hijos. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Los hijos terminan haciendo infelices a sus papás. Porque pareciera que los papás nunca llenan la medida de la felicidad que los niños requieren. Si quieren un juguete, ¿verdad?, así, después quieren uno más grande, después no lo quieren porque quieren el último que está de moda, ¿verdad?, o quieren la última película, el último juguete de la película última que salió. Al final los papás nunca terminan de satisfacer, ¿verdad?, la felicidad de sus hijos. Pero ¿qué pasaría si eso fuera al revés? Que los hijos realmente tuviéramos la responsabilidad de hacer felices a nuestros papás. Puede que incluso nuestros papás se contenten con muy poco, simplemente con que les obedezcamos y que les honremos. Ahora, debemos alegrarlos y enorgullecerlos, no siendo insensatos. Miren lo que dice Proverbios 17:21. Proverbios capítulo 17, el versículo 21 dice: el que engendra insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio, ¿qué dice? No se alegrará. Una vez más, el principio no es que los papás hagan felices a sus hijos. El concepto aquí es que los hijos hagan felices a sus papás. ¿Y desde cuándo esto aplica? ¿Desde cuándo esto tiene que ser así? Bueno, recuerden lo que les mencioné el domingo pasado. Ese hermano, ¿verdad?, esa mamá que le preguntó al pastor desde cuándo debe empezar a disciplinar a su hijo. Y el pastor le preguntó: ¿y cuántos días de vida tiene el pequeño? Entonces le dijo: bueno, ya tiene un día de vida. Bueno, ya partiste tarde, le respondió el pastor. Esto comienza desde la cuna. Esto es muy importante que podamos comprenderlo en toda su magnitud, porque finalmente esta va a ser la actitud que nos va a llevar el resto de nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios 13:1: porque también en tercer lugar honramos a nuestros papás escuchando y apreciando sinceramente su consejo. No solo es escuchar y obedecerlo, sino valorar y apreciar lo que ellos nos tengan que decir. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe. Esa palabra recibir tiene que ver con aceptar, tiene que ver con recibir con brazos abiertos a alguien o a algo. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y ahí no escucha, no es simplemente que se tapa los oídos o que el papá está hablando tan bajito, ¿verdad?, y tan lejos que el niño no escucha, sino que tiene que ver con que su actitud es no atender, no recibir con buena actitud lo que su papá, lo que su mamá le está diciendo. Por lo tanto, debemos escuchar y apreciar sus consejos. Una de las frases, ¿verdad?, que menos nos gusta a nosotros como jóvenes, ¿verdad?, o a los jóvenes, es escuchar a nuestros papás decir, ¿verdad?, cuando tú vas, yo ya vengo de vuelta, ¿verdad? Porque eso nos pone en una actitud inferior o pone a nuestros papás en una actitud superior. Pero es así. Cuando nosotros estamos partiendo la vida, ya de niños, después ya de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, a los 18, a los 21 años, ya tenemos mayoría de edad y estamos, ¿verdad?, partiendo nuestras vidas, nuestros papás, si ya tienen 40, 50 años, ellos ya vienen de vuelta. Ellos ya han cometido probablemente todos los errores, ¿verdad?, que nosotros todavía no hemos cometido. Es más, si nuestros papás no conocieron al Señor desde su juventud, probablemente cometieron muchos y muy graves errores durante su juventud, durante incluso parte de su adultez. Muchos más de los que nosotros probablemente vamos a cometer en toda nuestra vida. Así es que en realidad apreciemos, valoremos el consejo que ellos nos tienen que dar. Ellos en muchos casos nos duplican la edad. Por lo tanto, es importante que nosotros atendamos, ¿verdad?, sin menospreciar la experiencia que ellos nos tienen que impartir.
De hecho, mire lo que dice Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22, porque también honramos a nuestros papás siendo justos y no menospreciando su experiencia. Mire lo que dice Proverbios 23, 22. Dice aquí la palabra del Señor. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y mire lo que dice. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Ya, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo. Nuevamente, los hijos agradando a los padres y no los padres agradando a los hijos. Mas dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Es increíble hoy en día cómo los papás se desviven por cuidar, por proteger, y está bien, ¿verdad? Y por hacer felices y que sus hijos estén tranquilos y sin problemas. En la vida van a haber problemas. Los niños desde chicos necesitan entender que no todo lo que quieren lo pueden tener. Desde chicos, desde guaguas, necesitan comprender, desde bebés, necesitan entender de que no todo es fácil, de que no todo es cómodo. Y es nuestra responsabilidad como papás enseñárselo. Son los hijos los que eventualmente tienen que agradar a sus padres y no los padres estar permanentemente tratando de agradar a sus hijos. Este es un concepto que nuevamente insisto en esto, porque el mundo lo ha dado vuelta, lo ha girado. El mundo, ¿verdad?, lo ha cambiado. Sin ningún lugar a duda, hoy en día, y tú le puedes preguntar a cualquier economista, se gasta mucho más dinero en el día del niño que en el día del padre o de la madre. ¿Y sabes por qué esto es así? Porque los niños siempre van a querer más y querer la atención. ¿Te das cuenta cómo el mundo cambia las cosas? ¿Cómo el mundo distorsiona las cosas? Muchas veces los papás tratan incluso de hacer felices a sus hijos en cosas en que ellos creen que los están haciendo felices, cuando realmente no es lo que sus hijos necesitan, o a veces incluso no es ni siquiera lo que sus hijos realmente quieren. Y después se topan, ¿verdad?, con el menosprecio y con la ingratitud de los hijos. Bueno, esa es la corriente de este mundo. Eso es lo que el príncipe de este siglo ha impuesto, ha inculcado en el corazón de muchos padres hoy en día. Debemos valorar la experiencia de nuestros papás y cuando ellos envejecieren, no menospreciarlo. Incluso, aunque tal vez, incluso si es que aún no son cristianos ellos, algo de sabiduría, de experiencia de vida nos pueden impartir. Algo de los errores que ellos cometieron, ¿verdad?, podemos nosotros aprender para no cometer los mismos errores. Incluso aunque nuestros papás sean injustos y no sean cristianos, por último podemos aprender como lección de vida: yo no voy a cometer los mismos errores que mis papás. Pero no tenemos ningún derecho a menospreciarlos o a menoscabarlos. Debemos permanentemente honrarlos. Otra forma en que los honramos es aceptando y sometiéndonos sumisamente a su disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, el Señor nos habla aquí acerca de la importancia de tener una actitud sumisa y sujeta a la disciplina. Y digo actitud porque simplemente es más que recibir la disciplina, sino que es más que recibir y valorar la disciplina, es tener una actitud hacia esta, hacia la disciplina, una actitud correcta. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, lamentable y tristemente hoy en día podemos responder esta pregunta, ¿verdad?, bueno, hay muchos hijos en esta condición, que sus papás no disciplinan. Dice el versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, dando respuesta a la pregunta anterior, de cual todos han sido participantes, bueno, lamentablemente hoy en día no es así. Entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. Y esto se refiere a hijos despreciados. Lamentablemente ese es el problema hoy en día en nuestra sociedad. Hay muchos hijos despreciados,
y probablemente por eso sus hijos no aprecian a sus papás. Dice, por otra parte, tuvimos, y esto aquí lo menciona como ejemplo práctico, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esta es la misma palabra para honra, para respeto. Y luego dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está nuevamente usando esto como analogía. Si no aprendemos a respetar y obedecer a nuestros papás, menos vamos a aprender a respetar y obedecer a Dios. Luego añade, versículo 10, y aquellos, los padres terrenales, fíjate lo que dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, por el tiempo que uno está bajo el techo de nuestros papás o el tiempo que ellos estaban con vida. Y luego añade, como a ellos les parecía, dando incluso, ¿verdad?, abriendo la puerta a la posibilidad de que aún muchas veces su forma de disciplina incluso podría ser injusta. Como a ellos les parecía, bien o mal, como a ellos les parecía, dice. Pero para lo que nos es provechoso. Dios obviamente es el que nos disciplina con perfecta, ¿no es cierto?, justicia, para que participemos de su santidad. Pero lejos, ¿verdad?, de menoscabar, de menospreciar o de añadir, ¿verdad?, una cápita ahí para que nos podamos saltar la obediencia a nuestros papás si su disciplina no es la más correcta, no es la más justa. Lejos de eso, sigue enfatizando la importancia de la disciplina en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Ya? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿los hacemos felices? No, los hacemos tristes. Pero no te olvides que la responsabilidad le estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos nos hagan felices a nosotros. No es nuestra primera responsabilidad nosotros hacer felices a nuestros hijos. Muchas veces les vamos a dar tristeza para que ellos después en la vida aprendan realmente a ser felices y no tengan que aprender, como decimos vulgarmente, a la mala, en una sociedad cruel, ¿verdad?, que castiga injustamente. Pero dice, pero el presente parece ser, no parece ser, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que fuimos ejercitados en la disciplina, vamos a poder tener vidas mucho más felices de aquellos que no han sido ejercitados en la disciplina. Y si tú hoy día, como papá, no estás ejercitando a tus hijos en la disciplina, los estás haciendo infelices. Los estás haciendo literalmente desgraciados. Porque después, el día de mañana, van a tener que aprender eso mismo, pero a la mala. No en el ambiente cariñoso y amoroso del hogar, sino que en un mundo cruel e injusto. Por lo tanto, es súper importante que nosotros como papás entendamos esto y que también aquellos que son hijos, incluyéndome, ¿verdad?, seamos capaces de reverenciar y de someternos y de aceptar, de recibir la disciplina de nuestros papás, ¿verdad?, como corresponde. Honramos también a nuestros papás, en sexto lugar, teniendo respeto, reverencia y temor a Dios y a nuestros papás. Mire lo que dice Levítico 19:3, por favor. Levítico, aquí volvemos nuevamente dentro de lo que son el Pentateuco, la ley. Levítico capítulo 19, el versículo 3. Dice aquí la palabra del Señor. Cada uno, dice, temerá a su madre y a su padre. Y luego añade, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué debemos tener? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios? Temor de Dios, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los papás? Temor de nuestros papás. ¿Cómo es eso? Suena casi hasta como una herejía hoy en día decir que nuestros hijos deberían tenernos temor. Hay un temor santo y reverente que es correcto y que es sano y que es bueno para nuestra vida. Hace algunos domingos atrás, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de esto, del temor del nombre de Jehová, honrar el nombre de Jehová, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando vimos esto, ¿verdad?, en el tercer mandamiento, hablamos acerca de esto, de lo bueno, de lo santo, de lo correcto que es el temor a Dios.
Bueno, también hay un sano, correcto y santo temor a nuestros padres, que también es importante considerar. ¿Ya? Cuando estamos haciendo algo malo en la casa y llegan nuestros papás que salieron por un momento, ¿cómo nos deberíamos sentir? Con temor, ¿verdad? No solo por el reto o la disciplina que ellos nos puedan dar, sino porque estamos deshonrándolos, desobedeciéndolos o menospreciando el consejo o el mandato que nos dejó. Debemos tener respeto, reverencia y temor a nuestros padres. Miren lo que, volvamos a Proverbios 2, 1 al 5, porque en realidad el temor es sumamente importante en nuestra experiencia cristiana. Tutemor de Dios, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿De qué está hablando allí? De un hijo, ¿verdad?, que recibe el mandamiento de sus padres. Por eso comienza en el versículo 1 diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Esto lo está escribiendo el salmista, el proverbista. Y está probablemente refiriéndose, ¿verdad?, tanto a la enseñanza de sus papás como a la enseñanza que él quiere transmitir a sus hijos. Y luego dice el versículo 5, entonces dice. Ese entonces es muy importante porque marca ahí una consecuencia, una conclusión natural, ¿verdad? Entonces, o en conclusión, ¿verdad? Dice el versículo 5, entenderás, ¿qué dice? El temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso es que, volviendo ahora al capítulo 1 del Proverbios, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde aprendemos desde primera instancia el temor? El santo y correcto temor reverente. Lo aprendemos en el hogar. Ahí aprendemos a temer muchas cosas. Temer una caída, temer un golpe, temer un accidente, que son cosas buenas que nos van a servir para el resto de nuestra vida. Ahí aprendemos al temor, ¿verdad?, de no acercarnos a la cocina para no quemarnos, o al horno cuando está encendido, o a no meter los dedos al enchufe, ¿verdad? Eso lo aprendemos en la cuna, desde la infancia. El temor no es malo en ese sentido. Y ahí también aprendemos el temor a nuestros papás, para que después, ya en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, aprendamos a temer a Dios también. Muchos jóvenes hoy en día no tienen temor de Dios porque nunca aprendieron eso. Es algo nuevo para ellos, que nunca lo aprendieron porque nunca se les enseñó en el hogar. Bueno, debemos, ¿verdad?, tener respeto y reverencia a nuestros papás, como también hacia el Señor. Debemos también, en séptimo lugar, honramos a nuestros papás enalteciéndoles. ¿Te acuerdas de la ilustración que comenzamos al principio de este joven predicador? ¿Cómo se burlaba de su papá? Qué triste, ¿verdad? Qué penoso. Me dio una vergüenza ajena, pero terrible. Y una indignación muy grande. Un hijo siempre debe enaltecer a su papá o a su mamá. Ya, un buen ejemplo de esto lo vemos en 1 Reyes 2, 19. 1 Reyes capítulo 2, versículo 19. Y aquí vemos el ejemplo del rey David. Cómo él honró a su mamá. Cómo mostró su alta estima hacia su madre. 1 Reyes capítulo 2. 1 Reyes capítulo 2, versículo 19. ¿Quién era la mamá de Salomón? Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Había sido, ¿verdad?, la ex esposa de Urías. Ya fue una mujer que no tuvo un pasado muy glorioso, pero que probablemente Dios la utilizó también y la restauró junto con David con un propósito. Llegó a ser una mujer digna, ¿verdad? Y Dios la honró con un hijo sabio. Ya probablemente no
las mamás, ¿verdad? Y los papás, teniendo, ¿verdad?, un hijo del cual podemos enorgullecernos, nos sentimos muy bien, ¿verdad? Bueno, imagínate cómo se sentía esta madre, cómo se sentía Betsabé en relación a su hijo Salomón, siendo de que todo el mundo venía, ¿verdad?, a escuchar la sabiduría de su hijo. Qué orgullo tiene que haber tenido esa mamá, ¿no es cierto? Pero fíjate, por favor, la actitud que tuvo Salomón con respecto a su madre. En 1 Reyes capítulo 2, versículo 19, ¿ya? En este contexto, Betsabé fue a conversar con su hijo para hacerle una solicitud, ¿ya? Y de hecho, vamos a mencionar solamente, ¿ya?, que de hecho no le fue contestada la solicitud. O sea, el rey, ¿verdad?, que era en ese momento Salomón, no le concedió la solicitud porque no correspondía, ¿ya? Pero aún así, Salomón fue muy correcto con su mamá, fue muy justo con su mamá y sobre todo la honró. Miren lo que dice el versículo 19. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, un hermanastro que tenía Salomón. Y el rey se levantó a recibirla. Él estaba sentado en su trono, era el rey de la nación y venía su mamá a verle. El rey se levantó, ¿verdad?, presuroso para ir a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Estamos aquí hablando de un rey, estamos hablando del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, donde muchos otros reyes venían y se inclinaban ante su sabiduría, como por ejemplo fue la reina de Saba. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre importante, un hombre ante el cual reyes se humillaban y se sujetaban y se inclinaban ante él. Pero este hombre, presuroso, cuando vio que venía su mamá, no solo la fue a recibir, sino que se inclinó ante ella. Y luego dice, y volvió a sentarse en su trono, en el trono en el que estaba. Por eso que sabemos que él del trono salió a recibirla, e hizo traer una silla para su madre. Fue tremendamente considerada, la cual, dice, se sentó a su diestra. Y esto, en el contexto de aquellos días, implicaba darle la máxima honra y honor que correspondía. Cuando el rey ponía a alguien a su diestra y además lo sentaba a su diestra, literalmente estaba diciendo, ¿verdad?, esta persona que está ahí es tan digna de honra y dignidad como yo. Eso fue la actitud de Salomón hacia su mamá. En un solo versículo encontramos un valor y un principio tan bien aplicado. Esa es la actitud que nosotros debemos tener hacia nuestros papás. Esa es la actitud que cada uno de nosotros, más si somos hijos del Señor, debemos tener hacia nuestros padres. Honrarlos, respetarlos. Qué tremendo ejemplo de cómo se valora a una persona, ¿verdad?, a una persona adulta mayor en este caso, y qué tremendo ejemplo para nosotros de cómo debemos respetar y enaltecer a nuestros padres y en ningún caso serles desleal, ni menospreciarlos, ni burlarnos de ellos por sus torpezas o por sus problemas. Es verdad que hoy en día, sobre todo con esto de la pandemia y el uso, ¿verdad?, de la tecnología, muchos de nuestros padres quedaron un tanto desfasados, ¿verdad?, de poder manejar la tecnología que hay hoy en día. Hasta uno mismo, ¿verdad?, le cuesta, y a veces yo le tengo que pedir ayuda a mis hijos para que me enseñen algunas cosas, ¿verdad?, de la tecnología de hoy en día. Pero aún así no es razón para que los menospreciemos. No es razón para que los menoscabemos. Si fuera al revés, nosotros tuviéramos que vivir en los días de nuestros padres, probablemente la vida se nos haría mucho más difícil. Probablemente la vida se nos haría mucho más compleja y no sabríamos qué hacer. Hoy en día, ¿verdad?, un joven tiene la necesidad de saber algo, lo googlea nomás. No tiene ni que apretar porque con el reconocedor de voz ya fácil, ¿verdad?, decir lo que uno quiere. En los tiempos antiguos tú tenías que ir a la biblioteca, tenías que pagar que te sacaran fotocopias, o si no tenías plata, que era lo más probable, tenías que llevar un cuadernito, un lápiz, ¿verdad?, y transcribir toda la información que tú sacabas de un libro, porque no te iba a llevar el libro de la biblioteca. Bueno, si nosotros tuviéramos que vivir en ese tiempo, las cosas serían mucho más complejas para nosotros.
Y fíjate que cuando nosotros éramos niños, ¿quién nos enseñó a poner correctamente el lápiz? ¿Quién nos enseñó a borrar correctamente si nos equivocamos? ¿Quién nos enseñó, verdad, a escribir? ¿Quién nos insistía que hiciéramos los trabajos de caligrafía? ¿Quién nos insistía que hiciéramos los trabajos de matemática y el ejercicio? ¿Nuestros papás? Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos y darnos cuenta que ellos son dignos de honor y de honra. En octavo lugar, honramos a nuestros papás valorando la instrucción y dirección que quieren darle a nuestras vidas. ¿Te acuerdas lo que yo mencioné de la saeta? Volvamos a Proverbios capítulo 1 y vimos del 7, ¿no es cierto?, en adelante, pero quiero que avancemos un poquito en la lectura. En Proverbios capítulo 1 ya hablamos de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, en el versículo 7. Pero miren lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno, miren lo que dice, por favor, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Debemos valorar la instrucción y la dirección que nuestros papás nos quieren dar. Y yo me refiero aquí a valorar, a darle valor a aquellas cosas que adornen nuestras vidas, que adornen, ¿verdad?, nuestras vidas. Por algo se refiere a esta transmisión de vida en el versículo 9 como adorno de gracia. Serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo expliqué el domingo pasado. Esto no significa que vamos a tener una cadenita, ¿verdad?, con una foto de nuestros papás colgando. Esto significa de que la herencia de lo que ellos nos transmitieron, nosotros la lucimos con honor. Con honor. ¿Por qué? Porque cada vez, ¿verdad?, que entro a un lugar, instintivamente, naturalmente, no tengo que pensarlo ni tengo que razonarlo, pero cada vez que entro a un lugar, incluso aun cuando me están invitando a entrar, siempre digo al entrar, permiso, porque mi mamá me enseñó que cada vez que yo entro a un lugar que no es mi propio hogar, yo debo ser respetuoso de ese lugar y pedir permiso. ¿Por qué cada vez que un mesero o alguien, ¿verdad?, que está haciendo su trabajo me sirve un vaso, me sirve un plato, yo digo gracias? Porque mi mamá me enseñó que cada vez que alguien me hacía un bien o hacía algo positivo hacia mí, yo debía darle las gracias. ¿Por qué cada vez, verdad, que cometí un error o hice trabajar a alguien más de la cuenta, verdad, que me estaba sirviendo en ese momento, yo le digo perdón o disculpe? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso con la gente. Bueno, esas cosas son cosas que nuestros papás nos enseñan y que nosotros debemos también enseñarlas a nuestros hijos. Y que básicamente son, ¿verdad?, collares, ¿verdad?, a nuestro cuello y coronas de honra, de gloria en nuestras cabezas. De alguna manera estamos honrando a nuestros papás, ya cuando otros nos miran y nos dicen, oh, mira, este joven, qué bien enseñado. Oh, mira, esta señorita, qué educada. Ese no solo es un cumplido a la persona, eso también es un cumplido a los papás de esa persona que les enseñaron a ser educados. Es un collar, ¿verdad? Es un adorno de honra hacia nuestros papás. Por lo tanto, papás, no desmayemos en enseñar y transmitir y repetir una y otra vez a nuestros hijos a ser honrados, ¿verdad? Y a ser también agradecidos y a ser correctos, ¿verdad? En el contexto en el que nos desenvolvemos cotidianamente. Esa es la forma en que nosotros también los honramos, luciendo con orgullo la influencia de nuestros padres, siendo leales a su legado, al legado que ellos nos han querido transmitir. Qué importante es esto. Debemos lucir con orgullo esa influencia, siendo leales a ellos. Mira, en noveno lugar, también honramos a nuestros papás siendo agradecidos y recompensándolos generosamente por su labor. Vayamos a 1 Timoteo 5, 3 al 4. 1 Timoteo 5, 3 al 4.
Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor: honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, aquí en el contexto, Pablo está escribiendo a Timoteo para darle orden, ¿verdad?, de algunas cosas como debe manejarla de la iglesia. Se dice probablemente que Timoteo en este momento está pastoreando la iglesia de Éfeso, que es una de las principales iglesias que el apóstol Pablo estableció, ¿verdad?, allá en Asia Menor, lo que hoy en día el suroeste de Turquía. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Está ordenando este tema de la ayuda a las viudas. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. Ahí, ¿de qué está hablando en cuanto a recompensar? Bueno, está hablando del sustento, está hablando del cuidado, está hablando, ¿verdad?, de invertir dinero en el cuidado de nuestros padres y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto le agrada a Dios. Esto le agrada al Señor. Ahora, saltemos a los versículos 8, al versículo 8. Porque en el mismo contexto de lo que está diciendo acá, dice en el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchas veces aplicamos este pasaje solamente a aquellos, ¿verdad?, que no proveen para el hogar. Pero aquí en realidad, en el contexto, está hablando de atender a las viudas y de recompensar, ¿verdad?, a aquellas personas que ya por edad no pueden trabajar y que son parte de la familia. Esto probablemente como principio también implica a aquellas personas que por alguna razón quedan inválidas o no pueden valerse por sí mismas dentro del contexto de nuestro hogar. Y eso también implica lo que dice el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que honramos a nuestros papás ocupándonos de ellos, siendo agradecidos y recompensándolos generosamente por su labor. No como los hipócritas fariseos, ¿te acuerdas de ellos? Que cuando el Señor estaba ahí enseñando acerca en el Sermón del Monte, luego se acercaron unos fariseos y le dijeron si tenían, ¿verdad?, que dar ofrenda, pero si era correcto, ¿verdad?, dar esta ofrenda al Señor, ¿verdad?, en desmedro de la ofrenda a sus papás. Bueno, en realidad ahí en el contexto el Señor los está reprendiendo y le está sacando en cara a esto, diciéndole: ustedes dicen, ¿verdad?, que tienen que honrar padre y madre, pero no lo hacen. Invalidan el mandamiento de Dios. Porque ustedes dicen que si tienen que dar algo a sus papás, pero ese dinero ustedes lo consagran al Señor, y ustedes dicen es corbán, es la palabra que usaban ellos para decir consagrado al Señor. Ustedes dan ese dinero al templo, pero están deshonrando a sus papás. Y el Señor les encara diciendo, ¿verdad?, que establecen como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres los establecen como si fueran mandamientos de Dios. Y Dios nunca enseñó eso. Dios nunca dijo eso en su palabra ni en su ley. Ellos lo añadieron. Y el Señor les sacó en cara esto diciendo: entonces ustedes deshonran a sus papás y a sus mamás y no cumplen así la ley. Básicamente están deshonrando el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Da lo mismo lo que ustedes digan o cómo lo interpreten. No están honrando a sus papás. Y por eso el Señor les llamó hipócritas. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que ser cuidadosos en este sentido con nuestros papás. Ahora, esto también se aplica a los jóvenes en muchos aspectos, incluso aquellos que todavía no tienen a sus papás ya ancianos, ¿verdad?, o todavía trabajando. ¿Cuántas cosas de las que ustedes jóvenes o hermanos llevamos puestas son cosas que nuestros papás nos han comprado? Algunos quizás todavía están acá en este contexto, ¿verdad?, y son jóvenes. Una zapatilla, un pantalón, ¿te lo compraste con tu dinero o tus papás te lo compraron? ¿Trabajaste para comprarte eso que te gustaba o te lo regalaron? Bueno, a veces los jóvenes hacen gastar de más a los papás, siendo, ¿verdad?, irrespetuosos, irreverentes o malagradecidos.
De esta manera nosotros honramos también a nuestros papás siendo cuidadosos, siendo austeros, no haciéndoles gastar más de lo que corresponde y más de lo que se debe. La verdad, hermano, es que hay muchas formas en que podemos honrar a nuestros padres, ¿te das cuenta? En noveno lugar, honramos a nuestros padres siendo agradecidos. Perdón, ya vimos ya ese punto. En décimo lugar, número 10, dijimos que íbamos a ver 10 mandamientos de cómo honrar a nuestros papás. Ya dijimos, oyéndolos atentamente, respetando y atesorando, ¿verdad?, sus órdenes, alegrándolos y enorgulleciéndolos, escuchándolos y apreciando sinceramente sus consejos, siendo justos y no menospreciando su experiencia, aceptando y sometiéndonos sumisamente a su disciplina, teniendo respeto, reverencia y temor, ¿verdad?, a Dios y a nuestros padres, enalteciéndolos como la actitud de Salomón hacia su mamá, siendo agradecidos y recompensándolos generosamente por su labor, y en décimo y último lugar, no despreciándolos, ni faltándoles el respeto, ni deshonrándoles, siendo rebeldes. Como una de las cosas que Dios más detesta, junto con la idolatría, es la rebeldía de corazón. Y es algo que es muy común hoy en día. Es más, hoy en día la rebeldía, o la rebelión, o rebelarse, es visto como un acto de heroísmo. Hoy en día, ¿verdad?, se muestra la rebelión, ¿verdad?, o el espíritu rebelde como algo digno de imitar. Pero la Biblia lo desprecia. La Biblia desprecia la rebeldía. Mira, aquí, hermano, hay una muy seria advertencia al respecto. Acompáñenme a Deuteronomio 21, por favor. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice, y mira por favor la seriedad y la gravedad de lo que está diciendo acá. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde. ¿Sabes qué significa contumaz? Significa un muchacho que siempre está oponiéndose a lo que sus papás le quieren establecer. Y rebelde, que no quiere obedecer. Y siempre se resiste y se rebela contra lo que se le quiere imponer. Dice que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, es decir, sus papás cumplieron su función y cumplieron su labor de disciplina, habiéndole castigado, no les obedeciere, es decir, continuare en su rebeldía, entonces lo tomarán sus padres, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad para que el pastor le diga lo que tiene que hacer y escuche al pastor. Eso es lo que dice, ¿o no? A veces me ha tocado casos así, ¿verdad? Que llegan papás como que el pastor es el cuco, ¿verdad? Bueno, no dice eso. Lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué dicen? Lo apedrearán. Qué grave, qué fuerte lo que está diciendo acá. Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Me llama mucho la atención lo que dice acá. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. No dice, así quitarás a esta persona rebelde y contumaz de en medio de mi pueblo. No. Aquí está hablando, se está refiriendo a la rebeldía como un mal de la sociedad que es necesario erradicar. Eso es lo que dice. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es una seria advertencia. Mira, Éxodo 21:15, Éxodo capítulo 21, versículo 15, en el mismo contexto acá, ¿verdad?, de los mandamientos, el capítulo siguiente, en el versículo 15, dice: el que hiere
a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Y mire lo que dice ahora Levítico 29. Levítico capítulo 20, versículo 9. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hermanos, hijos sobre todo, cuidado con la burla, cuidado con el rechazo, cuidado con la actitud de fastidio o menosprecio hacia nuestros padres. Miren lo que dice Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20, el versículo 20, dice la palabra del Señor: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Alguna vez se te ha apagado una linterna en un lugar oscuro? ¿O se te ha apagado una luz en un lugar que decimos, verdad, coloquialmente es como boca de lobo, es muy oscuro? Da cierto grado de miedo, ¿verdad? Y temor. No quieres moverte para no tropezar o no golpearte con nada. Bueno, dice aquí la Escritura, en el versículo 20, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, dice, en oscuridad tenebrosa. Esa es la condición en la que están muchos jóvenes hoy en día, en una oscuridad tenebrosa. ¿Y sabe a qué me refiero? A la depresión. No hay nada que describa más o mejor que la depresión, o el sentir, como uno se siente cuando está deprimido, que es como estar en una oscuridad tenebrosa, sin saber qué hacer, sin saber a dónde mirar, sin saber qué te puede dañar, paralizado y sin saber hacer nada. Muchos jóvenes hoy en día recurren al suicidio o a la droga o al alcohol porque en sus corazones hay una depresión oscura y tenebrosa. Y esto nace por despreciar, menospreciar o maldecir a sus papás, entre otros factores, por supuesto, que pueden influir. Pero probablemente aquí está usando un lenguaje figurado para referirse no necesariamente a que se apaga la luz literalmente, sino a la condición del alma en la que entra un joven cuando menosprecia y maldice a sus padres. Es más, miren lo que dice, para entender esto, en Proverbios 30, 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. ¿Lo tiene ahí? Dice: el ojo que escarnece a su padre. Aquí ya no solo está hablando de la boca, aquí está hablando del ojo. ¿Por qué crees tú que habla aquí del ojo y no de la boca? Bueno, nuevamente está hablando en un lenguaje figurado para referirse al menosprecio. Hay muchas cosas que puede que no las digamos con nuestra boca, pero las pensemos o las expresemos de una manera no verbal, con los ojos, con la cabeza, con las manos, simplemente con nuestra actitud. Por eso es que dice acá, una vez más, estamos en Proverbios 30, el versículo 17, el ojo que escarnece a su padre. Escarnecer aquí es burlarse. Escarnecer aquí, ¿verdad?, es menospreciar. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. No está hablando literalmente, necesariamente, que va a venir un cuervo, ¿verdad?, o un pájaro y te va a sacar el ojo. Obviamente aquí, ¿de qué está hablando? De una ceguera irracional en la vida de estos jóvenes, que se dedican y se entregan a la droga, al sexo ilícito, al alcohol, a la depresión, a las relaciones, ¿verdad?, promiscuas, en una ceguera irracional. ¿Te das cuenta hoy en día cómo la rebeldía lleva a los jóvenes radicales a una ceguera irracional? Una ceguera irracional. Van a todo, no importa si terminan incluso muertos o heridos o dañados, porque
irracionalmente, en una ceguera irracional, para ellos supuestamente lo que están protestando es lo más importante del mundo. Bueno, esta es la condición de aquellos que menosprecian y maldicen, ¿verdad?, a su padre y a su madre. La palabra maldecir es la palabra hebrea aquí usada, kalal, y significa literalmente ligero, pequeño, agudo, afilado. Y da la idea de desprecio, de saherir, de injurar, de menospreciar, de menoscabar, tomar en poco, algo ligero. Y esa es la actitud de muchos jóvenes hoy en día hacia sus papás. Cuidado con desestimar y ridiculizar a nuestros padres. No es gratis, hay un precio, y no es un precio agradable si es que nuestro corazón menosprecia y deshonra a nuestros papás, a nuestros padres. Es ahí donde aprendemos el respeto, en el hogar. Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de inculcar eso a nuestros hijos. Así que no desmayes. Si en algún momento tu hijo es irrespetuoso, disciplínalo, con paciencia, con perseverancia y con consecuencia, para que tu hijo poco a poco, para que tu hija poco a poco vaya aprendiendo a ser una persona de bien, una persona respetuosa, una persona agradecida, una persona digna, para honrar primeramente al Señor y luego al resto que están a su alrededor. Es una gran responsabilidad. El ser papá es una responsabilidad muy grande, que no podemos delegar en la iglesia, en el colegio o a nadie más. Es una responsabilidad que nos compete a nosotros y que debemos, ¿verdad?, incansablemente llevar adelante para que nuestros hijos aprendan a ser personas correctas en esta vida. Vamos a dejar hasta acá. Próximo domingo vamos a continuar con este estudio. Nos quedan todavía 2 puntos más. Solamente me centré en el tercero para compartirles estos 10 mandamientos, ¿verdad?, de la honra de los hijos hacia sus papás. Si no alcanzaron a tomar apuntes, pueden después repasarlo en el video que se va a subir a YouTube. Y si lo hicieron, si tomaron apuntes, pueden ir repasando también durante la semana este estudio. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de ella tú nos enseñas grandes verdades, Señor, que no debemos descuidar. Ayúdanos, Señor, como papás, a ser buenos padres y a enseñar sabiamente a nuestros hijos. Y enseña también a aquellos que son jóvenes, Señor, a aquellos que todavía tenemos a nuestros padres vivos. Enséñanos también a honrarlos como es debido, a honrarlos como corresponde. Te lo pido, Padre Celestial, y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.